En la graduación de mi hermano, mi mamá me llamó decepción y mi papá se levantó a honrarlo. Mientras 300 personas aplaudían, yo estaba sola en la última fila. Entonces la rectora dijo mi nombre. Y mis padres se congelaron. Mi nombre es Gabriela Solís. Tengo 34 años. Soy ingeniera estructural en Monterrey. Y en la tarde de la graduación universitaria de mi hermano, mi madre se inclinó sobre la silla plegable entre nosotras y dijo, lo suficientemente alto para que la gente de la fila de adelante escuchara, que yo siempre había sido la decepción de la familia. Mi padre ya estaba de pie 2 minutos después, liderando una ovación de pie para mi hermano mientras cruzaba el escenario. Había 300 personas en ese auditorio aplaudiendo. Yo estaba sentada sola en la última fila, en el asiento que mis padres me habían dicho que tomara cuando llegamos, porque los asientos que habían reservado eran para personas que realmente habían logrado algo. Entonces la rectora volvió al micrófono. El aplauso continuaba. Esperó a que se calmara y luego dijo mi nombre. No el de mi hermano, el mío. Mis padres se congelaron. Permítanme regresar al principio, porque la graduación no es donde comienza esta historia. Mi abuelo era ingeniero civil. Su nombre era Valerio Solís, y pasó 35 años construyendo pasos a desnivel, sistemas de drenaje y el tipo de infraestructura que nadie fotografía ni le pone su nombre a los edificios, pero que mantiene unidas a ciudades enteras sin anunciarse. Era el tipo de hombre que creía que hacer algo correctamente y hacerlo en silencio eran esencialmente la misma disciplina, que la calidad y la moderación provenían del mismo lugar en una persona. Y que las estructuras que valía la pena construir eran las que se olvidarían en el momento en que estuvieran terminadas porque simplemente funcionaban. Me llevó a las obras los sábados desde que yo tenía 7 años. Me enseñó a leer un plano topográfico. Me enseñó a sostener un nivel correctamente, a leer la burbuja, a revisar una superficie 2 veces antes de confiarle peso. Me mostró la diferencia entre una cimentación colada correctamente y una hecha con prisa, como se podía notar por la textura de la superficie, y como la segunda siempre se veía bien durante años antes de fallar. Me dijo una vez, de pie al borde de un paso a desnivel terminado, con una chaqueta de trabajo que le quedaba 2 tallas grande, que las mejores estructuras eran las que nadie notaba, las que simplemente resistían. He estado dando vueltas a esa frase en mi cabeza durante 27 años. Murió cuando yo tenía 22 años, durante mi segundo año de carrera. Un cáncer de páncreas que se lleva a la gente rápido y no negocia. Viajé a casa para su última semana. Sostuve su mano en la habitación del hospital y le dije que iba a terminar la carrera. Él me dijo que ya lo sabía. Me dejó una sola cosa, un pequeño nivel de acero de 6 pulgadas con detalles de latón, con la burbuja ligeramente descentrada por una caída que sufrió en un suelo de concreto a finales de los años 80. Nunca lo mandó a calibrar. Me dijo que una herramienta perfecta te enseña a medir, pero una imperfecta te enseña a pensar. Lo he llevado en mi bolso durante 12 años. Lo reviso a veces, no para medir nada, sino para pensar. Quiero hablarles de mi familia antes de contarles sobre la graduación, porque el evento solo tiene sentido dentro del contexto de lo que la familia siempre ha sido. Mis padres son Roberto y Diana Solís. Mi padre tiene 62 años, trabaja en seguros, tiene un apretón de manos firme y una calidez superficial que siempre ha sido genuina pero limitada a la superficie. Ama a su familia de la forma en que algunas personas aman una buena fotografía familiar, con un afecto real, pero desde una distancia que mantiene la imagen nítida. Nunca en 34 años me ha hecho una pregunta sobre mi trabajo que sugiera que entiende lo que realmente hago. Mi madre, Diana, tiene 59 años. Trabajó como recepcionista médica durante 22 años y construyó toda su identidad en torno a gestionar las impresiones que los demás tenían de la familia. Ella es quien cuenta nuestra historia en la iglesia, en las cenas y en cada ocasión social. Y durante 30 años, su historia ha tenido un problema estructural, que yo soy difícil de explicar a personas que necesitan explicaciones de 20 segundos o menos. Mi hermano Diego tiene un título en Administración de Empresas. Tiene 28 años, es carismático, llama a mis padres todos los domingos y se ríe de los chistes de mi padre. La historia familiar sobre él es simple, clara y no requiere notas al pie de página. La historia sobre mí siempre ha requerido aclaraciones, y Diana nunca ha tenido interés en ellas. Soy ingeniera estructural.
Dirijo mi propia firma en Monterrey. Es pequeña, 2 empleados incluyéndome a mí. Botas de campo y hojas de cálculo. El tipo de trabajo que produce documentos que nadie enmarca en su pared, pero que determinan si los edificios se sostienen. Empecé la firma a los 29 años. A los 32, había crecido lo suficiente como para importar, lo que en el lenguaje de las firmas de ingeniería significa que ya no temíamos que fuera a quebrar. Mis padres describen mi trabajo como algo con edificios. Corregí esto una vez, no cambió su descripción. El patrón comenzó lo suficientemente temprano como para que solo pueda encontrar su inicio regresando a la escuela secundaria, en la feria de ciencias de primer grado de secundaria. Construí un modelo de puente con madera balsa y cálculos de ingeniería que había resuelto en el cuaderno de mi abuelo, el que me dio después de la primera visita a la obra y que aún conservo. El puente soportó 40 kilos antes de ceder, lo cual era significativamente más de lo que requería el proyecto. Obtuve el diploma de primer lugar. El maestro les dijo a mis padres que yo tenía un talento real para el pensamiento estructural. Mis padres estuvieron allí. Sin embargo, la historia familiar que se repetía en cada cena durante el año siguiente fue sobre el triplete que Diego anotó en su partido de fútbol esa misma tarde. No ambas cosas, solo el partido de fútbol. No digo esto con amargura. Lo digo porque es el primer dato de un patrón que registré sin proponérmelo, simplemente prestando atención. En la preparatoria, obtuve el segundo lugar en el concurso estatal de matemáticas, con una pequeña beca que sirvió para pagar los libros de texto. Mis padres no asistieron a la ceremonia de premiación porque coincidía con el partido regional de baloncesto de Diego. Conduje sola al auditorio, me senté en las sillas plegables con los demás competidores y sus padres, recibí mi reconocimiento y regresé a casa. No se lo conté a nadie. Puse el diploma en mi habitación. Cuando me mudé para la universidad, me lo llevé. Cuando regresé, se fue a una caja. La caja está en mi oficina, no la he abierto en años. Universidad. Me gradué con honores en ingeniería estructural en una universidad estatal que elegí porque era excelente y porque era donde mi abuelo había estudiado. Yo misma la pagué con una beca académica parcial, préstamos y un trabajo de medio tiempo en la oficina de mantenimiento de la universidad, donde aprendí más ingeniería práctica en 2 años que en algunas de mis materias. Mis padres asistieron a la graduación. En el estacionamiento, después de la ceremonia, mi madre dijo, «Estamos orgullosos de ti, hija», e inmediatamente pasó a hablar sobre la próxima inscripción de Diego en la misma universidad, algo que la familia había estado planeando durante meses. De la forma en que planeas algo que ya has decidido que es el evento principal. Regresé a casa sola. Vida adulta. Esta es la parte en la que quiero ser precisa, porque la precisión importa. Cada reunión familiar durante los últimos 6 años ha seguido un guión que podría recitar de memoria. Mi padre describe el progreso profesional de Diego, un ascenso en la empresa de marketing, un bono implícito por el tono más que dicho directamente, el desarrollo de algo que parece éxito de la manera en que mi padre lo entiende. Mi trabajo no se menciona o se describe como Gabriela hace algo con edificios, en un tono que no es desdeñoso a propósito, pero que funciona como desdén de todos modos. En la Navidad de hace 2 años, mi padre hablaba con un amigo de la familia en la sala, sin saber que yo estaba a la vuelta de la esquina en la cocina. Dijo que Diego era el único de sus hijos que realmente había logrado algo en la vida. Yo estaba ayudando a lavar los platos. Lo escuché a través de la pared. Seguí lavando. Pensé en el nivel de mi abuelo que estaba en mi bolso en la entrada. Pensé en lo que me había dicho, las mejores estructuras son las que nadie nota, las que simplemente resistiendo se sostienen. Para ese momento, yo ya llevaba 4 años construyendo algo. Algo que mis padres no sabían. Algo que nunca le había contado a nadie conectado con ellos. Quiero hablarles de eso ahora, antes de contarles sobre la graduación, porque es lo que hizo que la graduación fuera lo que fue. Mi abuelo asistió a la universidad con una beca por necesidad económica. Fue el primero de su familia en cursar estudios superiores, hijo de un carpintero de un pequeño pueblo a las afueras de Saltillo. Esa beca fue el mecanismo que hizo posible todo lo que vino después. Hablaba de ello a veces en las obras, con la naturalidad con la que hablaba de cualquier cosa que consideraba importante. No como un discurso, solo como un dato integrado en la conversación.
Cuando regresé a Monterrey a los 29 años y comencé a levantar la firma, pensé en esa beca más de lo que esperaba. Yo había tenido suerte en formas que él no, mejores programas de ayuda, más apoyo institucional y un abuelo que ya había hecho el trabajo de ser el primero. Había llegado más lejos y más rápido, en parte gracias a lo que él construyó y a lo que me permitió heredar. Hace 4 años, cuando la firma se estabilizó lo suficiente como para tener cierto margen financiero por primera vez en mi vida adulta, llamé a la oficina de desarrollo de la universidad. Establecí un fondo de becas permanente de $120,000 aportados a lo largo de 3 años, estructurado para apoyar a estudiantes de ingeniería que demostraran tanto necesidad económica como promesa académica. La llamé Beca de Ingeniería Solís Mendoza, en honor a mi abuelo, Valerio Solís Mendoza, quien se graduó de esa institución en 1967 y me enseñó todo lo que sé sobre el propósito de las estructuras. No se lo conté a mi familia, no por estrategia ni porque estuviera planeando una gran revelación. No se lo dije porque la beca era algo entre mi abuelo, yo y los estudiantes que la recibirían, y nada de eso requería el conocimiento de mis padres, su aprobación o su particular versión de orgullo que siempre parecía tratarse más de ellos que de mí. La universidad colocó una placa en el vestíbulo del edificio de ingeniería. La vi una vez durante una visita técnica para un proyecto de renovación hace 2 años. Me paré frente a ella por menos de 30 segundos. Beca de Ingeniería Solís Mendoza, establecida en 2020. Gabriela Solís, fundadora. Luego fui a inspeccionar los muros de carga del edificio, que era a lo que realmente había ido. Nunca había vuelto al campus desde entonces. La invitación para la graduación de mi hermano llegó en marzo. Mis padres llamaron para asegurarse de que iría. Mi madre dijo que significaría mucho para Diego, lo cual creí porque no tenía motivos para no hacerlo y porque, independientemente de la dinámica familiar, Diego nunca había sido cruel conmigo directamente. Cómodo, ajeno a la realidad, perpetuamente el centro de una narrativa que él no había diseñado y no tenía motivos para cuestionar, pero no cruel. Dije que iría. Hice el viaje desde Monterrey un sábado por la mañana en mayo, un trayecto de 2 horas y media. Me reuní con mis padres y la hermana de Diana en la entrada. Mis padres estaban muy arreglados. Mi padre llevaba su mejor saco. Mi madre había impreso el programa de graduación y había marcado el nombre de Diego con un círculo de tinta. El auditorio se estaba llenando. 300 asientos, una instalación deportiva de la universidad configurada para la ceremonia. Mi madre dirigió la asignación de asientos con la eficiencia de alguien que había organizado este momento en su mente durante meses. Los asientos reservados, 4 de ellos en la sección delantera, tercera fila, conseguidos gracias a un contacto en la facultad, eran para mi padre, mi madre, la hermana de Diana y Jaime, el amigo de la familia que había viajado desde Saltillo. Mi madre me dijo, sin mucha ceremonia, que los asientos reservados eran para las personas que realmente habían estado allí para Diego en todo momento, y que había mucho espacio atrás. Busqué un asiento en la última fila. Coloqué mi bolso sobre mis piernas. El nivel de mi abuelo estaba dentro. Puse mi mano sobre el exterior del bolso, sintiendo ese pequeño rectángulo de peso que me había acompañado durante 12 años. La ceremonia comenzó. Observé a mis padres en la sección delantera desde unos 15 metros atrás, los hombros anchos de mi padre, el vestido elegante de mi madre, el programa que sostenía. Cuando la fila de Diego se levantó para recibir sus títulos, mi padre se levantó con ellos. Una ovación completa de pie, con los brazos en alto, 300 personas levantándose a su alrededor, el auditorio llenándose con el sonido de una sala haciendo lo que hacen las salas cuando una familia obtiene exactamente el momento que planeó. Lo observé desde la última fila. No estaba de pie, no por rencor. Estaba sentada como siempre me había sentado en la parte trasera de las cosas, presente y en silencio, haciendo lo que mi abuelo me había enseñado a hacer al borde de una estructura terminada, simplemente sostener. Entonces Diana se volteó. Me localizó entre la multitud que estaba de pie. Se inclinó hacia mí sobre la silla vacía que nos separaba y alzó la voz lo suficiente para que se escuchara por encima de los aplausos. Dijo que yo siempre había sido la decepción de la familia. Dijo que Diego había trabajado muy duro para ganarse un momento como este. Dijo que yo podría haber tenido esto si me hubiera esforzado. Luego se volteó de nuevo hacia el escenario. Puse mi mano sobre mi bolso, sobre el nivel,
sobre los 12 años de peso en su interior. Pensé en el programa que me habían entregado en la entrada y que aún no había abierto. Lo abrí ahora. En la contraportada, el listado de donantes, fondos de becas a mitad de la columna izquierda, en la misma tipografía que todo lo demás, beca de Ingeniería Solís Mendoza, establecida en 2020. Gabriela Solís, fundadora. Cerré el programa. Los aplausos continuaban y entonces la rectora volvió al micrófono. Los aplausos se fueron calmando cuando la doctora Beatriz Aldana se acercó al podio. Era el tipo de presencia institucional que llena una sala sin esfuerzo, no por volumen o actuación, sino por la autoridad específica de alguien que ha estado en suficientes podios como para ya no necesitar aparentar nada. Llevaba una sola hoja de papel que no había estado en el podio antes. La ceremonia se acercaba a su fin, las palabras de clausura eran el cierre estándar. El futuro, la gratitud, sigan adelante, puertas abiertas. Las 300 personas comenzaban a moverse con esa inquietud típica de los públicos cuando intuyen que el final está cerca. Ella hizo una pausa antes de hablar, el silencio específico de alguien que decide hacer algo que no está en el programa. Dijo que antes de cerrar, quería tomarse un momento que no había sido planeado. Dijo que esto pasaba a veces cuando la institución reconocía que tenía una oportunidad que no debía dejar pasar. Las 300 personas se quedaron inmóviles. Miró la hoja de papel en el podio y luego alzó la vista. Dijo que la generación que se graduaba se había beneficiado de una beca establecida hace 4 años por una exalumna de la universidad. Explicó que la beca de Ingeniería Solís Mendoza había financiado a 14 estudiantes del Departamento de Ingeniería a lo largo de 4 años, incluidos 3 miembros de la clase graduanda de hoy. Comentó que la beca llevaba el nombre de Valerio Solís, un ingeniero civil que se graduó de esa institución en 1967, y que la donante lo había descrito a la Oficina de Desarrollo como alguien que creía que las mejores estructuras eran las que nadie notaba. Hizo una pausa. Mencionó que la donante había solicitado que no se le diera reconocimiento público cuando se estableció la beca. Dijo que no había asistido a ningún evento, ni aceptado invitaciones para hablar y que, hasta esa tarde, nunca había estado en el campus en relación con la beca. Agregó que la Oficina de Desarrollo se había enterado recientemente de que la donante estaba presente en la ceremonia de hoy acompañando la graduación de su hermano, y que habían tomado la decisión, con el renuente permiso de la donante obtenido a través de una breve llamada telefónica esa mañana, de reconocerla públicamente antes de que concluyera la ceremonia. Dijo: Gabriela Solís, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Quiero describir lo que pasó en mi cuerpo en ese momento antes de describir lo que pasó en la sala. Había dado un permiso renuente, eso es verdad. La Oficina de Desarrollo me había llamado a las 7:45 de esa mañana, una mujer llamada Carla del equipo de relaciones con donantes, apenada pero clara. Se habían enterado de que estaría en la graduación. Sentían firmemente que la ocasión merecía un reconocimiento y me preguntaban si permitiría una breve mención pública. Dije que no 2 veces antes de decir que sí. Dije que no porque el objetivo de la beca siempre había sido que no requería mi nombre más allá de la placa. Dije que no porque la idea de estar en una sala con mi familia y ser reconocida públicamente por algo que les había ocultado deliberadamente se sentía, en teoría, exactamente como el tipo de actuación en la que siempre me había negado a participar. Entonces Carla dijo algo que cambió mi respuesta. Comentó que 3 de los beneficiarios de la beca estaban en la generación que se graduaba ese día. Dijo que una de ellas, una joven llamada Isabel Ruiz, había escrito en su solicitud de beca que era la primera ingeniera de su familia y que esperaba algún día nombrar algo en honor a la persona que hizo posible su educación. Dijo que Isabel aún no había podido identificar quién había financiado su beca debido a mi solicitud de privacidad. Añadió que Isabel estaría en la sala hoy. Dije que sí después de eso. No por mis padres, ni por mí en particular, sino por Isabel Ruiz, quien merecía saber de dónde había venido parte de su educación. Esa es la razón honesta por la que me puse de pie cuando la rectora dijo mi nombre. La sala se volteó, no las 300 personas a la vez. Se movieron en ese patrón de olas en el que se mueven las multitudes. Primero la gente más cercana a la línea de visión de la rectora, luego hacia afuera. La última fila, donde yo estaba sentada, quedaba directamente en la línea de visión de la mayor parte del público.
Cuando una persona se pone de pie sola en la última fila y 300 personas la miran, la geometría del lugar la hace sumamente visible. Me puse de pie. Mido 1,68 metros. Llevaba un saco gris sobre una blusa oscura, la ropa que uso cuando tengo una reunión con un cliente que requiere que me vea competente y discreta. No me había vestido para una ceremonia, me había vestido para un día que esperaba pasar mayormente invisible. La rectora pronunció unas frases más. Describió el propósito de la beca. Mencionó el nombre de mi abuelo otra vez. Mencionó a los 14 estudiantes. Dijo algo sobre el tipo de generosidad que no espera nada a cambio. Luego dijo, gracias, Gabriela. Y la sala comenzó a aplaudir. Me senté. Quiero contarles lo que vi cuando la sala se volteó, porque es la parte que se ha quedado conmigo de manera más completa. Vi los rostros de las 300 personas en las filas entre la última y la sección delantera. La mayoría se volteaba a mirar con cortesía, de la forma en que los públicos reconocen a los donantes en este tipo de eventos, el reconocimiento breve antes de regresar al evento principal. Y luego vi a mis padres. Mi padre se volteó más despacio que la gente a su alrededor, de la forma en que hace todo lo que requiere procesamiento, el giro lento de un hombre cuyo contexto social acaba de cambiar y que necesita un momento para ubicarse en la nueva disposición. Cuando me encontró de pie en la última fila, la expresión de su rostro pasó por algo que yo no le había visto antes. No era culpa exactamente, era la expresión específica de alguien a quien se le acaba de entregar información que le exige revisar una imagen muy antigua y muy establecida. Mi madre se volteó más rápido. Había escuchado a la rectora pronunciar mi nombre de la misma manera que yo lo había escuchado, claramente ligado a una frase que me colocaba en un contexto que ella no había previsto. Se volteó, me encontró de pie en la última fila y sostuvo mi mirada durante lo que calculo fueron unos 4 segundos. 4 segundos es tiempo suficiente para comunicar muchísimo sin palabras. Su expresión no era de orgullo. Quiero ser honesta al respecto porque creo que la gente espera que un momento así produzca un orgullo visible en un padre. Y no estoy segura de que lo que vi en el rostro de mi madre fuera orgullo. Era algo más complejo, la complicación específica de una persona que ha pasado 30 años gestionando la historia de su familia y que acaba de darse cuenta de que la historia tenía un capítulo que ella no había escrito y que no sabía que existía. Miró el programa en sus manos. Se dirigió a la contraportada. La vi encontrar el listado. Luego volvió a levantar la vista hacia mí. Los aplausos continuaban. Después de que terminó la ceremonia, el lugar hizo lo que hacen las salas en las graduaciones, se reorganizó en grupos de familias. El caos específico de 100 reencuentros ocurriendo simultáneamente en un espacio cerrado. Birretes que se quitaban, fotografías tomadas, la coreografía de los padres buscando a sus hijos graduados entre la multitud. Me abrí paso entre la gente de la manera en que me muevo en cualquier obra, con un destino claro y sin dudar. Había una persona específica que quería encontrar antes de buscar a mi familia. Isabel Ruiz estaba en la sección media, todavía con su toga de graduación, hablando con una pareja mayor que asumí eran sus padres. Tenía unos 22 o 23 años, pequeña, con esa cualidad específica de alguien que aún no ha entendido del todo que es exactamente tan capaz como el trabajo que ha estado produciendo sugiere. Me presenté. Me miró por un momento de la forma en que la gente te mira cuando tu nombre ha estado ligado a algo en su vida durante mucho tiempo, pero nunca habías tenido un rostro. Dijo que había intentado averiguar quién financiaba su beca cada año durante 3 años. Comentó que la oficina de desarrollo solo le decía que el donante había solicitado privacidad. Dijo que había escrito en su solicitud sobre querer ser una ingeniera de primera generación y que siempre había esperado que quien le hubiera dado esto supiera que había importado. Le dije que sí había importado. Le dije que entendía lo que significaba ser la primera en algo en un campo que no tiene un modelo familiar para ello. Le dije que mi abuelo había entendido lo mismo 60 años antes en la misma institución. Me preguntó si podía abrazarme. Le dije que sí. Nos paramos en medio de la multitud de graduación en ese auditorio en Monterrey, me abrazó por un momento, luego dio un paso atrás y dijo que iba a ser una buena ingeniera, y yo le respondí que lo creía por completo. Luego me volteé para buscar a mi familia. Mis padres estaban cerca del frente del auditorio, en el espacio que había sido la sección reservada. Mi padre hablaba con Jaime, el amigo de la familia.
Mi madre sostenía el programa impreso de modo que la contraportada quedaba visible. Diego estaba a unos metros con un grupo de compañeros de clase, con su toga y sosteniendo la carpeta de su título. Se veía feliz, con esa felicidad sencilla y sin complicaciones de alguien cuyo día ha salido exactamente como lo planeó. Caminé hacia ellos. Mi madre me vio venir. Sostenía el programa de una manera que me indicaba que había leído la contraportada varias veces desde que la rectora se sentó. Mi padre se volteó cuando la expresión de mi madre cambió. Diego me vio y su rostro hizo el gesto habitual, calidez. La calidez genuina de alguien que está teniendo un gran día y se alegra de ver a un miembro de su familia. Dijo, oye, ¿no fue increíble lo que dijo la rectora? Dijo que no tenía idea de lo de la beca. Lo dijo en el tono de alguien que encuentra esto encantador y sorprendente, y que aún no lo ha conectado con nada más grande que la agradable sorpresa del momento. Le dije, felicidades por el título. ¿De verdad? Él me respondió, gracias, y me dio un abrazo breve y sincero. Luego sus amigos lo llamaron y se fue. Y entonces quedamos nosotros tres. Mis padres y yo, de pie en un espacio libre entre la multitud. Mi madre habló primero. Dijo que no lo sabía. Le dije que sabía que no lo sabía. Ella dijo, y quiero registrar esto exactamente porque la forma de expresarlo importaba, que no había entendido lo que yo estaba haciendo. Su voz no tenía esa cualidad segura y sonora que tenía en la última fila 2 horas antes. Tenía la monotonía específica de alguien que ha mantenido una postura durante tanto tiempo que, al ser contradicha públicamente, se queda momentáneamente sin una posición a la cual regresar. Le dije que entendía eso. Mi padre dijo despacio, de la forma en que dice las cosas cuando está procesando, ¿cuál fue la cantidad total que donaste? Se lo dije. Se quedó callado por un momento. Luego dijo que le había dicho a Jaime que Diego era su único hijo exitoso. Lo dijo no como una confesión, sino como una declaración de lo que había hecho, colocándolo en el aire entre nosotros sin contexto ni disculpa. De la forma en que los ingenieros colocan las mediciones, solo el número, solo el hecho. Le dije que lo sabía. Le dije que había estado en la cocina. Miró brevemente sus zapatos, luego a mí. Dijo que no sabía cómo explicar lo que había dicho. Le dije que no tenía que explicarlo. Le dije que lo entendía y que lo había entendido durante mucho tiempo, y que ese día no había cambiado lo que yo comprendía, solo lo había hecho visible para 300 personas que antes no lo sabían. Mi madre comenzó a decir algo sobre lo orgullosa que estaba, el giro que la había visto dar en tiempo real, del programa a las palabras de la rectora, a mí de pie en la última fila, a la historia actualizada que ya estaba armando para incorporar lo que acababa de suceder. La detuve antes de que terminara. Le dije que apreciaba el pensamiento. Le dije que necesitaba que entendiera algo primero. Le dije que no había establecido la beca para que estuvieran orgullosos de mí. No había hecho la contribución como un mensaje para ellos, ni como una actuación, ni como una forma de demostrarles nada. Lo había hecho porque mi abuelo creía en la educación y se había beneficiado de exactamente ese tipo de apoyo, y yo había llegado a un punto en mi vida en el que podía extender lo que él había recibido. Y así lo hice. Eso era todo. Le dije que había estado construyendo cosas en silencio durante 34 años, que iba a seguir construyéndolas, y que no iba a necesitar que ella entendiera las construcciones para seguir haciéndolo. Tomé mi bolso. Les dije a ambos que me alegraba de que Diego se hubiera graduado. Les dije que esperaba que el día hubiera sido lo que querían que fuera. Luego salí del auditorio por la puerta lateral, la más cercana a donde me había estacionado. El viaje de regreso a Monterrey toma 2 horas y media. Conduje la mayor parte del camino en ese silencio específico que sigue a un día que ha requerido una gran cantidad de presencia. A unos 40 minutos de llegar, me desvié en un paradero, bajé del auto y me quedé de pie en el estacionamiento por unos minutos. Era el final de la tarde, ese tipo de luz de primavera que entra en ángulo y hace que parezca que todo se ve por primera vez. Saqué el nivel de mi abuelo de mi bolso. Lo sostuve de la forma en que siempre lo sostengo, no para medir nada, sino para sentir su peso, la ligera imperfección de la burbuja que él nunca arregló porque decía que una herramienta imperfecta te enseña a pensar. Pensé en la graduación. Pensé en Isabel Ruiz diciendo que iba a ser una buena ingeniera.
Pensé en el rostro de mi madre al encontrar el listado en la contraportada. Pensé en lo que mi abuelo dijo al borde de un paso a desnivel terminado, 35 años después de haber recibido la beca que hizo posible su carrera: las mejores estructuras son las que nadie nota, las que simplemente resisten. Guardé el nivel en mi bolso. Subí al auto y conduje a casa. Quiero decir algo aquí que creo que es útil más allá de mi propia historia, porque considero que la graduación contiene algo que vale la pena nombrar con precisión. Mis padres eligieron un lugar público para una humillación privada. Eligieron una sala con 300 personas, una sección reservada y un programa impreso porque querían que el evento fuera atestiguado, el éxito de Diego atestiguado, el orgullo de la familia atestiguado, la historia que habían construido atestiguada. Lo que no sabían era que el lugar que eligieron ya contenía mi nombre, no porque yo lo hubiera planeado para ese día, sino porque lo había puesto allí 4 años antes, en silencio, de la forma en que hago todo, y simplemente se había quedado. Esto es lo que ocurre cuando se construye con integridad durante un largo periodo de tiempo. No siempre puedes predecir qué sala contendrá la evidencia de ello. No puedes saber, cuando estás firmando un cheque para la oficina de desarrollo de una universidad y pidiendo que no haya reconocimiento público, que 4 años más tarde tus padres elegirán esa institución específica para una ceremonia pública y te dirán que eres una decepción en el mismo edificio que tiene tu nombre en una placa en el vestíbulo. Yo no diseñé esa coincidencia. Solo construí la estructura, y estaba allí cuando el lugar se llenó. La verdad práctica de esto, y creo que se aplica a cualquiera que esté construyendo algo en silencio mientras su familia celebra otras cosas, es que tu trabajo no necesita el reconocimiento de tu familia para ser real. Es real tanto si lo saben como si no. La beca existió y estuvo cambiando vidas durante 4 años antes de que mis padres se enteraran de ella. La educación de esos estudiantes no estuvo menos financiada porque la familia de la fundadora no estuviera informada. Construye la estructura. Constrúyela correctamente. Constrúyela por las razones correctas. El lugar se llenará eventualmente, solo tienes que confiar en la estructura. Llegué a mi departamento en Monterrey a las 8:30 de esa noche. Mi departamento está en el 4º piso de un edificio en el que he vivido durante 3 años, desde que la firma se estabilizó lo suficiente como para sentirme cómoda firmando un contrato de arrendamiento por 2 años en algo con vista. La vista no es dramática, da a una sección de azoteas de media cuadra y, en el extremo más lejano, una franja del cerro y la luz de la ciudad si el cielo está despejado. Lo había elegido en parte por esa vista y en parte porque la estructura del edificio era buena. La había revisado antes de firmar el contrato, de la forma en que reviso todas las estructuras a las que pretendo confiar un peso sostenido. Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina. Preparé un té. Me quedé junto a la ventana un rato con el té enfriándose en mis manos y observé cómo se iba la última luz. Luego me senté a la mesa, abrí el bolso, saqué el nivel y el programa de graduación, y los coloqué uno al lado del otro, el nivel y el programa con la contraportada hacia arriba: beca de Ingeniería Solís Mendoza, establecida en 2020. Gabriela Solís, fundadora. Había mirado esa línea en el auditorio con la voz de mi madre aún resonando a mi alrededor. La miré de nuevo ahora en mi propia cocina, en el silencio específico de un sábado por la noche después de un día que había requerido una gran cantidad de presencia. Pensé en mi abuelo. Pensé en las obras, en la forma en que se paraba al borde de una estructura terminada y la miraba sin hablar durante mucho tiempo antes de decir algo, en su voz diciéndome que las mejores estructuras eran las que nadie notaba. Pensé en Isabel Ruiz diciendo que iba a ser una buena ingeniera y en la cualidad específica de confianza en su voz, no la confianza fingida de alguien que necesita que otros la crean, sino la confianza asentada de alguien que ya ha tomado una decisión. Pensé en mi madre encontrando el listado en la contraportada. Pensé en mi padre diciendo que no sabía cómo explicar lo que había dicho. No estaba enojada sentada allí. Quiero ser clara al respecto, porque creo que la historia tiene una forma que sugiere que debería haber estado enojada, y no lo estaba. Estaba cansada, con el cansancio específico de un día que ha agotado la mayor parte de tu capacidad de estar presente. Y sentía algo más que es difícil de nombrar, una especie de completitud que no tenía nada que ver con la satisfacción y todo que ver con la resolución. Algo había terminado esa noche. No estaba del todo segura de qué era, pero podía sentir su conclusión de la forma en que se siente el encaje de una unión cuando dos elementos estructurales finalmente se encuentran de la manera en que fueron diseñados para encontrarse.
Puse el programa en la caja con el diploma de matemáticas, las cartas de agradecimiento de la beca y el cuaderno de mi abuelo. Dejé el nivel en la mesa de la cocina. Me fui a dormir. Mi hermano llamó el jueves siguiente. No mis padres, Diego. Llamó desde su departamento, lo cual supe porque podía escuchar el sonido ambiental de su vecindario de fondo. Dijo que quería hablar sobre la graduación. Le dije que lo escuchaba. Dijo que no sabía lo de la beca. Dijo que cuando la rectora pronunció mi nombre, me había buscado en la sección reservada y no pudo encontrarme, y luego alguien cercano había señalado hacia atrás y se dio cuenta de dónde estaba sentada, y le había tomado el resto de la ceremonia procesar lo que eso significaba. No dije nada. Dijo que sabía que nuestros padres me habían dicho que me sentara atrás. Dijo que había escuchado a nuestra madre decir lo que dijo sobre la decepción, o la mayor parte. Había estado mirando al escenario cuando ocurrió, pero la acústica había llevado lo suficiente para que le llegara. Dijo que no había sabido qué hacer con eso en el momento y no había dicho nada, y que llamaba ahora porque había estado pensando en ello durante 4 días. Y quería pedir perdón. No un perdón por el reconocimiento de la beca, ni un perdón por el comportamiento de mis padres de esa manera defensiva que significa lamento que hayas tenido que lidiar con eso, sino un perdón directo y llano que reconoce lo que se hizo y asume cierta responsabilidad personal por ello. Dijo que había crecido siendo de quien la familia hablaba y que nunca se había detenido realmente a pensar en lo que eso significaba para mí. Dijo que la beca lo había hecho reflexionar. Luego dijo algo que yo no esperaba. Mencionó que había buscado a los beneficiarios de la beca, a los 14. Dijo que sus nombres figuraban públicamente en el informe anual de donaciones de la universidad. Dijo que reconoció uno de los nombres, un estudiante de su generación que le había comentado el semestre pasado, en una conversación casual, que solo estaba en la universidad gracias a una beca que había aparecido como un regalo de la nada en el momento exacto en que la necesitaba. Diego dijo que había llamado a ese estudiante el día después de la graduación. Dijo que el estudiante había llorado por teléfono cuando Diego le contó quién era la donante. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije a Diego que me alegraba de que hubiera llamado. Le dije que la beca había sido por nuestro abuelo tanto como por cualquier otra cosa, y que el hecho de que hubiera ayudado a 14 estudiantes que ahora presumiblemente iban a construir cosas duraderas era la única recompensa que había necesitado. Diego me preguntó si podíamos cenar alguna vez, no una cena familiar, sino solo nosotros dos en Monterrey, donde planeaba visitar a un amigo de la universidad en el verano. Le dije que sí. Y lo decía en serio. Mis padres no llamaron durante 3 semanas. Quiero ser precisa al respecto, porque las 3 semanas importan. No fue un silencio nacido de la ira. Me habían llamado en la semana posterior a la graduación y yo no había respondido, y luego no volvieron a llamar, y el silencio se había asentado en algo que se sentía, por mi parte, menos como un distanciamiento y más como un punto final en una oración. Cuando mi madre llamó, lo hizo un domingo por la mañana, que era cuando llamaba cuando lo hacía con intención y no por obligación. Su voz era diferente de la que había escuchado en la graduación. El tono de relaciones públicas había desaparecido, la voz que usaba para las reuniones, para los públicos y para las historias que gestionaba. Lo que quedaba era algo más pequeño y más honesto. Dijo que había estado pensando en lo que yo había dicho en el auditorio sobre construir cosas en silencio durante 34 años y no necesitar que ella entendiera las construcciones para seguir haciéndolo. Dijo que había estado pensando específicamente en la beca, en el hecho de que lo había hecho por mi abuelo, no por reconocimiento. Dijo que estaba tratando de entender que decía eso sobre el tipo de persona que había formado y que no había visto. Le dije que la estaba viendo ahora si quería. Dijo que no estaba segura de saber cómo. Confesó que había pasado tanto tiempo contando la historia de su familia que había comenzado a confundir la historia con la familia real, y que la historia había sido más fácil de manejar que las personas reales, y que entendía que esto no era una excusa. Le dije que apreciaba que lo dijera. Le dije que la relación entre nosotras iba a ser diferente en adelante. No terminada, no llamaba para terminar nada, sino diferente en el sentido de algo que ha sido reajustado de su configuración original a algo más preciso. Le dije que no iba a actuar una versión de mí misma que encajara en la historia que a ella le resultaba más fácil contar. Le dije que iba a ser exactamente quien era y hacer exactamente el trabajo que hacía, y que ella era bienvenida a entenderlo o no,
pero que yo no iba a organizar mi vida para serle más comprensible. Se quedó callada por un momento. Luego dijo que entendía. Lo dijo de la forma en que la gente dice las cosas cuando las ha escuchado y está empezando a asimilarlas, pero aún no ha terminado de hacerlo. No le exigí que hubiera terminado, solo requerí que me hubiera escuchado. Hablamos durante 20 minutos más sobre cosas comunes. No de la beca, ni de la graduación, ni de los 30 años de historias acumuladas para las cenas. Hablamos del jardín de su hermana, que al parecer estaba produciendo una cantidad desmedida de tomates, y de un problema con los escalones de la entrada que mi padre había estado postergando solucionar. Le dije que si él me enviaba una fotografía de los escalones, yo podría decirle a que se enfrentaba estructuralmente, no para arreglarlo, sino para saber qué era antes de que empezara a adivinar. Dijo que se lo diría. No mencionó estar orgullosa de mí. No necesité que lo hiciera. Nos despedimos. Me senté a la mesa de la cocina después de que terminó la llamada y miré el nivel de mi abuelo asentado donde lo había dejado 3 semanas antes. Lo tomé. Lo sostuve plano en mi palma y observé cómo la burbuja se acomodaba en su posición ligeramente desviada. Una herramienta imperfecta te enseña a pensar. Lo volví a colocar y me fui a trabajar. Diego vino a Monterrey en julio. Cenamos en un restaurante cerca del río, solo nosotros dos, la primera vez que compartíamos una comida sin la presencia de nuestros padres desde que éramos niños. Es genuinamente divertido de una manera discreta que yo no había tenido la oportunidad de apreciar antes. Me hizo preguntas reales sobre la firma, no las preguntas de cortesía superficiales, sino las que sugerían que había investigado previamente y tenía curiosidad real por las respuestas. Le hablé de un proyecto de rehabilitación de un puente que estaba liderando, el problema de ingeniería específico en su centro. La forma en que la estructura original había sido construida con un error de cálculo de carga que había pasado desapercibido durante 40 años y solo ahora comenzaba a manifestarse. Dijo que eso sonaba como una metáfora de nuestra familia. Le dije que también era simplemente un puente. Se rió. Nos quedamos 3 horas más de lo que había planeado. Mi padre me envió una fotografía de los escalones de la entrada. La miré durante 2 minutos, le escribí una evaluación de 3 párrafos y le dije que a lo que se enfrentaba era a un problema de asentamiento en la estructura de soporte subyacente, y que parchar la superficie no lo solucionaría, necesitaba atender la cimentación primero. Me respondió con una sola línea, me lo imaginaba. Gracias, Gabriela. Fue la primera vez que mi padre escribió mi nombre en un mensaje de texto en todo el tiempo que podía recordar. Lo noté. No dije nada sobre haberlo notado. Solo lo registré como se registran todas las mediciones, como un dato, como algo real, como el comienzo de un número que podría significar algo en un cálculo más largo. La beca continuó. La beca de Ingeniería Solís Mendoza financió a 6 nuevos estudiantes en el ciclo escolar posterior a la graduación, habiendo crecido el fondo lo suficiente en los 4 años intermedios para ampliar el grupo anual. Recibo una carta de la Oficina de Desarrollo cada año con la lista de los beneficiarios. Leo cada carta. Las guardo en la caja. Isabel Ruiz comenzó un programa de posgrado en Ingeniería Estructural en el otoño. Encontró el correo de mi firma en el directorio de la universidad y me envió una nota en septiembre. 3 líneas. Dijo que había pensado en lo que le dije en el auditorio, que entendía lo que significaba ser de primera generación en un campo sin un modelo familiar, y que eso la había ayudado a decidir ir más allá en lugar de detenerse donde estaba. Expresó que esperaba que su trabajo fuera digno del nombre de la beca. Le respondí y le dije que el nombre de la beca era el de mi abuelo, y que el trabajo que ella estaba haciendo ya era digno de él. Abrí la caja el mes pasado. La que ha estado en mi oficina desde que regresé a Monterrey. El diploma de segundo lugar del concurso estatal de matemáticas al que mis padres no asistieron. Las cartas de agradecimiento de la beca. El cuaderno de mi abuelo de las obras. Saqué el diploma y lo miré, segundo lugar, concurso estatal de matemáticas. Tenía 16 años en ese diploma. Había conducido sola al auditorio, regresado sola y no se lo había contado a nadie. Lo puse en la pared de mi oficina, no enmarcado, no de manera prominente, sujeto con una chincheta en la esquina junto a la puerta, donde lo veo al salir pero no mientras estoy sentada en mi escritorio. No necesita ser prominente, solo necesita estar reconocido.
Mis padres eligieron una ceremonia de graduación como el escenario para decirme que yo era la decepción de la familia. La ceremonia fue en una universidad donde yo había establecido una beca 4 años antes que había financiado a 14 estudiantes de ingeniería, 3 de los cuales estaban en la generación que se graduaba. La rectora reconoció la beca, pronunció mi nombre y 300 personas se voltearon a mirar a la persona sentada sola en la última fila. Mis padres tuvieron que asimilar eso en la misma sala donde acababan de atestiguarlo. Hablé con la becaria de mi hermano y luego hablé con mis padres. Mi madre ya no tenía esa voz segura que usó en la última fila. Mi padre reconoció lo que había dicho en la cocina en Navidad. Conduje a casa. Diego llamó, se disculpó y pidió cenar. Mi madre llamó 3 semanas después y dijo que había estado confundiendo la historia con la familia. Le dije que la relación sería diferente en adelante. Mi padre envió una foto de sus escalones. Le envié una evaluación estructural. Me agradeció por mi nombre. Esa es toda la historia. Ahora, esto es lo que quiero dejarles. Mi abuelo me dijo que las mejores estructuras son las que nadie nota. Lo decía como una descripción de la excelencia en ingeniería, un puente que se integra en el uso diario, un sistema de drenaje que previene una inundación que nadie supo que venía, una cimentación que sostiene con tanta confiabilidad que nadie piensa en ella. Pero he llegado a entenderlo como algo más grande, el trabajo que haces en silencio, sin reconocimiento, sin los aplausos de tu familia. Ese trabajo es real, esté o no alguien mirando. La beca existió y estuvo cambiando vidas durante 4 años antes de que se pronunciara mi nombre en una sala. Esos 14 estudiantes no estaban esperando que mis padres entendieran lo que yo había construido para poder beneficiarse de ello. Construye lo real, no lo comprensible, no lo que encaja en la historia familiar de alguien más. Construye lo que sea realmente fiel a lo que eres, a lo que crees y a quien te enseñó que las estructuras importan. La sala se llenará eventualmente. Tu nombre ya estará en ella. Y cuando las personas que te dijeron que eras una decepción crucen la puerta, no necesitarás decir una sola palabra. La sala la dirá por ti.